En esta ocasión vamos a ir behind the eight literalmente. Vamos a comenzar hablando sobre una unidad que compartimos todos los seres, todos los componentes, en general toda la materia en este universo. Esta unidad lo es el átomo. El átomo, aunque es un término que en la cultura general se asocia exclusivamente a la química, en realidad es la unidad fundamental para la vida y para todo lo que existe. Su estructura se centra en un gran núcleo compuesto por partículas con carga positiva y partículas sin carga, a las que llamamos protones y neutrones respectivamente. Este núcleo está rodeado por otro tipo de partículas con carga negativa a las que llamamos electrones. Según el modelo atómico de Niels Bohr, el núcleo está rodeado por este tipo de partículas que viajan en una órbita de energía fija. Esta órbita está descrita por 4 números cuánticos. El primero describe el tamaño y energía del orbital. El segundo describe su forma. El tercero se encarga de describir la orientación en el espacio de esta órbita. El último y cuarto número cuántico describe el spin del electrón que viaja en la órbita. El spin es una propiedad fundamental de los electrones y solamente tiene 2 posibles orientaciones en el espacio. La relación directa entre el spin de un electrón y otro que viajen en la misma órbita fue descrita por el premio Nobel en física Wolfgang Pauli, en lo que hoy se conoce como el principio de exclusión. Este principio nos dice que 2 electrones que viajen en la misma órbita es imposible que tengan sus 4 números cuánticos idénticos, lo que significa que el último debe ser distinto. Esto quiere decir que la orientación del spin de un electrón va a estar en dirección opuesta a la orientación del electrón que viaje conjuntamente con él en la misma órbita. Hablando de todo un poco, ¿alguna vez ustedes habían ido a su casa y habían notado que cuando... Rocky, ¿todo bien? No, ¿Por qué? llevo media hora tratando de hervir unas papas. Media hora tratando de hervir unas papas. ¿Pero qué tiene de malo? Yo no entiendo, pero es mi tiempo. Perdón. Bueno, pues vamos a explicarte, Rocky, tranquilo. Y para ustedes, los que también se molestan hirviendo unas papas, pues vamos a aclarar esta duda. El agua tiene un punto de ebullición relativamente alto, aún con un bajo peso molecular. Rocky, ¿tú sabes lo que es el punto de ebullición? Pues soy Darks. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. No. No. El punto de ebullición es la temperatura a la que el líquido hierve, es decir, la temperatura a la que el líquido pasa de la fase líquida a la fase gaseosa. El agua tiene un punto de ebullición relativamente alto por aquello que nosotros le llamamos las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares les podemos llamar también las fuerzas de interacción o de atracción. El agua tiene la fuerza que se conoce como puente de hidrógeno. Debido a su alta cantidad de hidrógeno, ya sabemos que el agua es H2O, como tiene hidrógeno y tiene oxígeno, 2 átomos relativamente con electronegatividades distintas, estas fuerzas existen. Por tanto, las moléculas de agua se atraen entre sí, por lo que necesitamos más energía para hacer que un mol del agua se evapore. Eso es lo que nosotros le llamamos como capacidad calórica. El agua necesita mucha más energía para evaporarse que quizás un alcohol o quizás otro líquido. Así que, Rocky, cuando estés cocinando tienes que estar bien pendiente a que o suban la temperatura de la estufa lo suficiente para que el agua caliente más rápido, o a simplemente sentarte tranquilito, coger tu periódico, en tu caso tu música, sentarte con paciencia y dejar que se cocinen las papas. ¿Está bien?
a lo que vimos con los electrones, podemos hacer una comparación con los fotones. Fotón fue el término que utilizó Albert Einstein en 1905 para sugerir que la luz tenía la capacidad de viajar en forma de paquetes de partículas y no tan solo en forma de onda, de aquí la aclamada dualidad de la luz. También formuló la relación que describe la energía de uno de estos paquetes, fotón, y su frecuencia, utilizando la constante derivada por los que muchos consideran el padre de la teoría cuántica, Max Planck. Los fotones, a quienes ya conocemos y ya sabemos qué son. En los electrones hablábamos de los espines en direcciones opuestas. En el fotón vamos a hablar de información cuántica. Vamos a llamar a este mi fotón A y a este mi fotón B. Cada uno tiene una información cuántica que va unida porque están en paquetes. Los físicos han logrado separar mi fotón A de mi fotón B a distancias de kilómetros, y lo que se ha notado y se ha probado es que cuando mi fotón A cambia la información cuántica, mi fotón B también va a cambiar la información cuántica porque reconoce que el fotón A cambió. Entonces, ¿dónde cabe aquí el concepto de teletransportación? Ya que el concepto que nosotros tenemos es que si yo estoy aquí parado, puedo desaparecerme y aparecer en otro lado. Eso es me teletransporté. Pues, ¿cómo podemos llevar esa analogía a los fotones? Pues mi fotón A, al cual cambió su información cuántica, hizo que mi fotón B también cambiara su información cuántica. Pero como mi fotón A está solo, cuando venga una pareja para ese fotón, la pareja va a hacer y a construir la misma información cuántica que tenía el que originalmente era su pareja. Es quizás algo confuso o quizás algo complicado, pero dentro de lo que podemos explicar, podemos sacarle sentido físico y común a este comportamiento. Saludos gente, gracias por acompañarnos en nuestro tercer episodio en Behind the Eight. Para aquellos que nos visitan por primera vez, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras páginas en Facebook, fb.com/behindtheeight, en Twitter @behindtheeight y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Y para aquellos que se preguntan por qué quizás nosotros hoy hemos tocado un tema más complejo de los episodios anteriores, es que se nos escribió y se nos pidió a nuestra página que habláramos de un tema un poco más complicado y más complejo. Por eso hemos hablado de esto, pero les instamos y les invitamos a que si en algún momento o en alguna parte de este episodio ustedes quedaron todavía confusos o les gustaría entender mejor algún concepto de los que se mencionó, nos puede escribir un email al email aquí en pantalla, o simplemente nos busque en YouTube, Facebook o Twitter y nos deje saber su pregunta, duda o incógnita. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. El agua, cuando ustedes están cocinando y el líquido empieza a hacer burbujas, se está evaporando, pues esa es la temperatura de ebullición. Rocky, no me asustes a la gente. Ok, ¿todo bien? Gracias por acompañarnos a nuestro tercer episodio de Behind. Ok.